las clases con Bueno, cierta vamos solvencia, tranquilidad. a... ¿Me Claro. escuchan, Y uno Graciela, bien. ahora? ¿Cómo? ¿Me escuchan? Sí, bien. Sí, sí, pero cada tanto hay como un cortecito, un Perfecto. eco. Vamos a probar ¿Eh? ahora, yo voy a presentar y si llega a haber algún corte importante, me avisan. Ok. Ok. Bueno, damos inicio. Entonces, sí, perfecto. Bueno, bienvenidas a la 16ª defensa de tesis de la maestría en estudios de género y de las mujeres. Acá la tesista Adelina Cabrera Bravo con su tesis El grito ni una menos, Historia, Leyes y Prensa, Neuquén 2015-2023. Tenemos la presencia de la directora, la doctora Delia Bonacorsi. Agradecemos también a las juradas, acá presente la doctora Alejandra Minelli y por Zoom están la doctora Graciela Di Marco y Ana Nora Feldman. Así que vamos a tener, algunos momentos en esta defensa. En primer término, Adelina va a hacer la exposición de su defensa en unos 30-40 minutos. Luego vamos a pasar a un momento de intercambio con las juradas, ¿sí? Preguntas, sugerencias, comentarios. Y luego hacemos el cierre, se quedan las juradas debatiendo y ahí hacemos la lectura final del dictamen. Así que le damos lugar a Adelina. Avisen Graciela y Ana si en algún momento se llegara a cortar. Para poner el power, sí, compartir. Desaparecen. Ahí está. Eso es acá. Está, y esto lo organizamos. Ok. Así. Esto lo ocultamos. Ahora sí. Tiene tu vuelta. Bueno, buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a los jurados por las sugerencias realizadas, a la Universidad Nacional del Comahue por brindar este tipo de espacios de crecimiento, información a través de la maestría en estudios de las mujeres y de género, y a mi directora de tesis, Nelia. Mi tesis se titula El grito ni una menos, Historia, Leyes y Prensa, Neuquén 2015-2023. En este trabajo se investigan las marchas Ni Una Menos como reclamo a los femicidios en la provincia de Neuquén. Desde el año 2015, cuando tuvo lugar la primera movilización, al año 2023, cuando finalicé mi investigación. Ello teniendo en cuenta tres aspectos interrelacionados: el camino transitado por los movimientos de mujeres, el dictado de normativa específica y el abordaje realizado por la prensa escrita regional en relación a las movilizaciones y los femicidios. Yo soy abogada y me desempeño como responsable de la Oficina de Violencia de Junín de los Andes, lo que claramente me motivó a investigar respecto al fenómeno Ni Uno Menos. Si bien reconozco que los derechos son esenciales y es importante que sean reconocidos, lo real es que el dictado de normativa específica no es suficiente para abordar una problemática tan compleja. Y entendiendo que en todos los ámbitos se debe actuar con debida diligencia, me llamó la atención analizar cómo la prensa escrita aborda esta temática. Al inicio de la investigación surgieron dos interrogantes principales. Uno de ellos, de qué manera se ha visibilizado la violencia contra las mujeres y los femicidios mediante el accionar de los movimientos de mujeres, lo cual vamos a ver ha implicado cambios legislativos, y qué tipo de información transmiten los diarios regionales, Río Negro y La Mañana de Neuquén, en relación a las movilizaciones. Esto dio lugar a los objetivos: historiar los movimientos de mujeres como antecedentes de Ni Una Menos y las leyes que se dictaron para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres,
y analizar los artículos de los diarios regionales referidos a los femicidios en el contexto de las movilizaciones Ni Una Menos. Ello en el periodo histórico referenciado desde el 2015 al 2023. En cuanto al enfoque metodológico, se utilizó un enfoque cualitativo con perspectiva de género. Según Rudy Mendoza Palacio, la metodología cualitativa tiene por objetivo describir las cualidades de un fenómeno. Por ello, se habla más de entendimiento en profundidad que de exactitud. Aparte, se escribe, como dije, desde la perspectiva de género, desde un posicionamiento situado, crítico y reflexivo del conocimiento androcéntrico de la ciencia moderna. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la perspectiva de género es un abordaje que permite visibilizar la posición de desigualdad y subordinación estructural de las mujeres, así como también es una herramienta clave para combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres. Se utilizaron estrategias del análisis crítico del discurso. De acuerdo con Florencia Moragas y otras autoras, en la prensa gráfica esto supone identificar las noticias, textos de todo tipo que conviven en los medios de distintas coyunturas, seleccionarlas y analizarlas teniendo presente que reproducen y socializan representaciones hegemónicas. Al respecto, Pedro Santander, por ejemplo, señala que el análisis crítico del discurso entiende y define el discurso como una práctica social y que analizar discursos implica intentar leer la realidad teniendo en consideración, sin embargo, la opacidad que acompaña a estos procesos discursivos. En cuanto al corpus, los ejemplares del diario Río Negro fueron consultados en el archivo que está en la ciudad de Roca. En cuanto a los de la mañana, fueron adquiridos en la oficina central. En total, se examinaron 54 periódicos. Se realizó un análisis cronológico y comparativo en las fechas 2, 3 y 4 de junio desde el 2015 al 2023. La tesis cuenta con la siguiente estructura. Tiene una introducción, 5 capítulos y las conclusiones. El capítulo 1 se llama Violencia contra las mujeres, capítulo 2, Derechos de las mujeres, reconocimiento a nivel internacional, capítulo 3, visibilizar las violencias, 4, medios de comunicación y violencia de género, y 5, Ni Una Menos, los artículos de los periódicos Río Negro y La Mañana. En cuanto al primer capítulo, en él se definen los conceptos del marco teórico. En el ámbito cotidiano circulan diversos términos para referirse al fenómeno de la violencia, por lo cual fue necesario aclarar los mismos. Por ejemplo, circulan violencia machista, violencia contra las mujeres, violencia de género, violencia doméstica, violencia familiar, y lo cierto es que no todo significa lo mismo. Nosotros, los abogados y las abogadas, entendemos que el derecho es fundamental, pero hay que reconocer que es androcéntrico. Por ello, fue necesario dictar normativa específica que reconozca las realidades, necesidades y experiencias de las mujeres. En este sentido, en el año 2009, se sancionó en nuestro país la Ley 26485, que es Ley de Protección Integral para prevenir, erradicar y eliminar la violencia contra las mujeres. Prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres en los distintos ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Esta ley, puntualmente, define a la violencia contra las mujeres en razón de género, dado que individualiza que es toda conducta basada en una relación desigual de poder. Además de ello, distingue entre los tipos y modalidades de violencia, tipos física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica y política, y las modalidades que son las formas en que se manifiestan en los distintos ámbitos, que ahí está la violencia doméstica, institucional, mediática, reproductiva, en el ámbito público, público-política, digital, entre otras. Esta ley nacional dio origen o hizo que en nuestra provincia, la provincia de Neuquén, se dictaran 2 leyes provinciales acordes a esta visión. Una de ellas fue la Ley 2785, régimen de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en el ámbito familiar, que sustituyó el texto de la Ley 2212 del 97, y la Ley 2786,
que es Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y adopta las definiciones, tipos y modalidades de la ley nacional. En cuanto al término femicidio, feminicidio, que es otro de los conceptos trabajados en esta investigación, es una categoría social y política que lo que hace es visibilizar y reflexionar sobre la muerte de las mujeres por razones de género. Si bien no hay un consenso respecto a sus alcances y sus orígenes, se reconoce que el término femicide fue acuñado por primera vez por Diana Russell en 1976. En América Latina, en la década de 90, este término tuvo amplia difusión, si bien ha generado debates entre las feministas respecto a su uso, sus implicancias políticas y la posibilidad de tipificarlo como un delito. Se utilizan dos formas, que es femicidio y feminicidio. Algunas autoras, como Marcela Lagarde, señalan que es mejor o es preferible utilizar el término feminicidio, dado que hace alusión a la violencia como una cuestión estructural y remarca la responsabilidad del Estado. En tanto, otras autoras prefieren el término femicidio, diciendo que es la traducción fiel al concepto original de Russell. Marcela Lagarde, mexicana, amplía el concepto original de Russell, diciendo que aparte de los asesinatos, el feminicidio incluiría otras formas de violencia, así como también la violencia institucional. Lo que la autora busca es dar un significado político, reclamando o visibilizando la inacción del Estado ante los crímenes de violencia extrema ocurridos en Ciudad Juárez, México. La antropóloga Rita Segato, por su parte, propone el término femigenocidio, el cual quedaría reservado para aquellos crímenes que por sus cualidades impersonales tienen por objetivo la destrucción de las mujeres por ser mujeres, pero no se puede individualizar el móvil en la autoría o bien un vínculo entre agresor y víctima. Si bien este término no es muy utilizado, y en Argentina el más conocido y el que se difunde es femicidio. Y así ocurrió en los diarios también. Estas autoras, como mencioné, remarcan el papel del Estado ante las situaciones de violencia. Argentina ha asumido compromisos internacionales en la Convención Belén do Pará y se ha comprometido a, por todos los medios y sin dilaciones, implementar políticas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Pero no solo a ello, sino que se ha comprometido a actuar con la debida diligencia necesaria para cumplir con este objetivo. En el capítulo 2 se resalta el recorrido histórico en relación al reconocimiento de derechos. Se pueden distinguir puntualmente dos etapas. Desde las primeras décadas hasta los años 70, principalmente se trabajó sobre los avances en derechos civiles y políticos. Posteriormente, con las demandas de los movimientos feministas, surgió en la órbita de la ONU la preocupación por la desigualdad de género y hubo avances en lo que respecta a los derechos sociales y económicos. Hoy en día se reconocen dos sistemas internacionales de protección de derechos humanos, el universal y el regional. El universal es el creado bajo la órbita de la ONU, siendo clave la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer del año 79. La crítica que se le hace a la CEDAW es que hace alusión a las actividades de las mujeres en el ámbito público. No se involucra en el ámbito privado, siendo que desde el año 60 ya las feministas venían diciendo esto de lo personal es político. Además, no hace alusión expresa a la violencia contra las mujeres, por lo cual años después, a partir de la recomendación 19 en el año 92, tuvieron que decir, o decidieron decir, que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación. Además, fueron importantes las conferencias mundiales sobre la mujer y la Convención de Viena del 93, donde expresamente se dice que los derechos de las mujeres son derechos humanos.
A nivel regional, ha sido fundamental la Convención Belén do Pará del 94, dado que es el primer tratado específico sobre la materia y es el primer tratado en el mundo que reconoce el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias. Esta convención dio lugar a leyes en la región, en el caso nuestro, la 26435 que mencioné recientemente. El capítulo 3 destaca el recorrido de los movimientos de mujeres y feministas en Argentina, así como también el surgimiento de Ni Una Menos. Los movimientos de mujeres han sido claves para poder visibilizar las problemáticas que las afectaban y que nos afectan hoy en día. Ya en 1986, Elizabeth Schelling planteaba la importancia de los movimientos de mujeres y de entender a las mismas como personas que, con su participación conjunta, construyen una identidad propia, ¿sí? Crítica al orden establecido y transformadora. Maxime Molyneux lo que hace es proponer un concepto amplio del movimiento de mujeres, que incluiría más activistas y organizaciones. Al respecto, María Ciortino dice que esta categoría es una categoría flexible porque permite incluir a otras mujeres que no se consideran feministas o bien no iniciaron su lucha desde esta perspectiva, pero que sí fueron importantes en las movilizaciones en la región. Esta autora señala respecto al movimiento de mujeres que debe ser entendido como un espacio diverso, en constante redefinición y que tiene distintos niveles de organización, reivindicaciones e identidades. En cuanto... me faltó decir. Hubo eventos determinados en nuestro país que ampliaron y fortalecieron el movimiento de mujeres, ello con el regreso de la democracia, que me pareció importante decirlos porque se pueden considerar como un antecedente de Ni Una Menos y resaltan la importancia de estos movimientos de mujeres. Ellos son el regreso de las feministas exiliadas al país, la construcción de agendas y espacios comunes con mujeres de distintas trayectorias políticas y de distintos sectores de la sociedad, el crecimiento de las organizaciones de mujeres en la segunda mitad de los 80, lo cual continuó en los 90, la formación de equipos de trabajo y de seminarios de posgrado referidos a los estudios de las mujeres y de género en las distintas universidades nacionales y claramente el surgimiento de los encuentros nacionales de mujeres, que se repiten año tras año. En cuanto al surgimiento de la consigna Ni Una Menos, es necesario decir, como todos sabemos, que surgió en un contexto donde la violencia es habitual, es constante y los femicidios son una realidad diaria. En el año 2015, pese a que la ley 26485 establecía que la Corte debía confeccionar estadísticas oficiales, lo cierto es que aún no habían, si bien habían estadísticas de otras organizaciones, pero no eran estadísticas que venían del Estado. En el año 2015 hubo diversos casos que causaron gran repercusión, como por ejemplo el de Dayana García y el de Chiara Páez. En marzo del 2015, ante el hallazgo del cuerpo de Dayana García, hubo una convocatoria a una maratón de lectura bajo la consigna Ni Una Menos, la cual ya había sido utilizada por Susana Chávez en México en el 95 cuando dijo Ni una menos, ni una muerta más. Posteriormente, en mayo del 2015, hubo un nuevo femicidio, el de Chiara Páez, que generó una nueva convocatoria, pero esta vez una concentración frente al Congreso. Ante este hecho, la periodista Marcela Ojeda publicó el siguiente tuit que se puede considerar como que hacía un llamado a la comunidad, el cual decía: actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales, mujeres, todas, no vamos a levantar la voz, nos están matando. Esto generó que se formaran, se impulsaran grupos desde las redes sociales, ¿sí? Principalmente a través de Twitter y Facebook, y se conformó el colectivo Ni Una Menos,
que estaba integrado por mujeres con amplios recorridos académicos y profesionales y que ya formaban parte de redes feministas, algunas de ellas. La convocatoria fue para el 3 de junio del 2015 y reunió a miles de personas en más de 100 ciudades del país. Es cierto que esta convocatoria tuvo gran visibilidad y tuvo gran magnitud, no solo gracias al uso efectivo de redes sociales, sino también porque ya había grupos de mujeres feministas que venían trabajando desde hace años en el reclamo al Estado ante estas situaciones de violencia. Con Ni Una Menos hubo nuevas leyes que ampliaron los derechos de las mujeres, siendo fundamentales la ley Brisa y la ley Micaela. En el capítulo siguiente se destaca la importancia de los medios de comunicación y la violencia de género, particularmente del lenguaje y la construcción de discursos. Florencia Moragas afirma, y otras autoras, que el discurso, entendido como el lenguaje en uso, está determinado por la realidad social en la cual emerge, pero tiene a la vez efectos constructivos. Por su parte, Alejandro Reiter nos habla de representaciones y dice, respecto al lenguaje, que ha permitido a los seres humanos comunicarse, evolucionar y transmitirse representaciones, convirtiendo representaciones individuales en sociales y viceversa. La cuestión es que no todas las representaciones tienen las mismas posibilidades de circulación. De allí la importancia de los medios de comunicación como transmisores de estas representaciones. En cuanto a la violencia mediática, es una de las modalidades en que se ejerce la violencia contra las mujeres y se caracteriza por estar vehiculizada a través de los medios masivos de comunicación. Frecuentemente se puede observar el estereotipo de buena y mala víctima. En los casos de femicidio, Ileana Arduino señala que aquellas mujeres que no cumplen con las expectativas del sistema patriarcal serán doblemente lapidadas. Primero por sus agresores y después por el discurso dominante que las condena y las juzga. Bueno, vamos al capítulo 5, que puntualmente es el de análisis de los discursos. Moraga señala al respecto que los medios de comunicación reproducen el orden discursivo imperante y permiten observar con particular nitidez qué discursos y grupos están legitimados. A la vez, Tim Van Dijk señala la noción de poder como una noción central en el análisis crítico del discurso, indicando que tener acceso a los discursos, como el caso de los medios de comunicación, es en sí mismo una fuente de poder. En este sentido, en la investigación se ha señalado que los medios jerarquizan y organizan relatos, visibilizan algunos temas, en tanto ocultan otros, es decir, tienen el poder de controlar los contenidos y la forma en que se van a transmitir a la población. Como mencioné, analicé los diarios regionales Río Negro y La Mañana. Río Negro es un diario que tiene mayor trayectoria, fue fundado en 1912 y se distribuye tanto en la provincia de Río Negro como en Neuquén, mientras que La Mañana es un diario más reciente que se distribuye principalmente en nuestra provincia. Sin embargo, hoy, gracias a la tecnología, ambos tienen ediciones digitales y lo cierto es que cualquier persona podría tener acceso a ellos. De los 54 diarios que analicé y consulté, teniendo en cuenta las sugerencias que me hicieron las juradas también, elegí algunas citas textuales para presentar en esta instancia de defensa. En esta filmina se ilustran las portadas de ambos diarios el día posterior a la primera movilización. Si bien los títulos parecieran ser o son similares, lo real es que no son idénticos. Mientras que Río Negro utilizó el adjetivo contundente como un refuerzo del no, mostrando la fuerza y la determinación con que se rechaza la violencia, La Mañana optó por el adjetivo masivo, haciendo referencia a la gran magnitud de la movilización. Ambos tienen la palabra no, entre comillas, como rechazo a la violencia, y se diferencian nuevamente en el término utilizado. Mientras Río Negro utilizó violencia machista, La Mañana eligió violencia contra las mujeres, el cual es más específico, y fue el término elegido en mi tesis, entendiendo que es el más adecuado,
que denota mayor comprensión y que se entiende que es en razón del género. En cuanto a la consigna, ni una menos, el Río Negro está acá en la bajada, la consigna ni una menos, o sea, se encuentra explícitamente, mientras que la mañana, aunque no la menciona, se puede ver en los carteles de la fotografía. Ni una menos es una locución adverbial que niega algo rotundamente, es decir, ni una mujer menos sujeto en el conjunto social. En las marchas se escuchaba ni una menos, vivas nos queremos, lo cual evoca un posicionamiento cuantitativo, menos, y de reclamo, vivas en contraposición a asesinadas. Se trata de un discurso vida y muerte, y en la redacción discursiva hay una tensión entre el suceso de los femicidios y la consecuencia que serían los reclamos de las mujeres. En cuanto a las fotografías, Río Negro muestra un solo cartel, que es una frase de Galeano: el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Y se muestran mujeres de distintas edades, por ejemplo, una niña en los brazos de otra mujer, una adolescente y una persona que podría ser considerada adulta mayor. Bueno, es una cita del mismo día, es decir, el 4 de junio del 2015, de La Mañana, ¿sí? Publicada en la sección Neuquén Ciudad. El título: una multitud marchó para decir basta a los femicidios. Más de 15.000 neuquinos se movilizaron bajo el lema ni una menos. La estructura del título es clara: un sujeto, la multitud, un verbo y un complemento de finalidad. Nuevamente, lo mismo que hizo en la portada, lo que se intenta con multitud es recalcar la gran cantidad de personas que asistieron a la marcha, que ha sido masiva. El término marchó, por su parte, hace referencia a la acción de esta multitud y tiene una connotación de movimiento físico, pero a la vez de lucha y resistencia. Y para decir basta a los femicidios. Es decir, esa es la finalidad de esta marcha, eso es lo que se quiere comunicar. Basta, puntualmente, es una palabra que tiene una alta carga emocional. No vamos a tolerar más femicidios. Femicidios lo utilizan en plural, lo cual indica que se trata no de hechos aislados, sino de que son fenómenos sistemáticos y persistentes. En cuanto al subtítulo, la estructura es similar, pero llama la atención el hecho de que hayan utilizado neuquinos en masculino, lo cual demuestra un sesgo de género implícito. El lenguaje refleja estructuras de poder y a la vez una visión androcéntrica del mundo. Hubiera sido preferible un lenguaje inclusivo, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que asistieron fueron mujeres. En este sentido, claramente hay una contradicción de que por un lado se intenta visibilizar la lucha de las mujeres y por el otro se utiliza un lenguaje que no las representa en su totalidad. Bueno, este es otro de los artículos elegidos del día 3 de junio del 2015, pero en este caso de Río Negro, publicado en la sección Sociedad. El título: ¿Cómo sobrevivir a la violencia de género? También merece un análisis como detallado. El término cómo es un adverbio de modo, es interrogativo, pero el hecho de que diga cómo hacer algo hace que adquiera un tono didáctico, como si te fueran a dar instrucciones, consejos o estrategias para poder afrontar la violencia contra las mujeres. Genera la ilusión de un instructivo cuando no debería ser abordado de esta manera. En cuanto al término sobrevivir, es un verbo que tiene un gran significado en este contexto, porque da lugar a pensar, o se podría interpretar, que lo único que pueden hacer las mujeres ante las situaciones de violencia es sobrevivir. No sería posible empoderarse o luchar contra este fenómeno. Además, la forma en que está redactado, que es impersonal y generalizada, podría dar lugar a pensar que cualquier sujeto, en cualquier contexto,
podría ser sujeto del discurso. Y de esta forma se pierde el enfoque específico de que quienes en realidad sufren las situaciones de violencia son las mujeres. En cuanto a la fotografía, se puede ver la mitad del rostro de la mujer. En este caso está en blanco y negro, y bueno, ella tiene los ojos cerrados, por lo cual es difícil identificarla. Precisamente en esta oportunidad era la intención del diario, porque menciona únicamente que se llama Patricia, no diciendo cuál es el apellido. Sin embargo, en otros artículos sí identifican a las mujeres con nombre y apellido, e incluso en algunos casos con el domicilio donde vive, lo cual claramente es un error, pero sí lo advertí en la investigación. Bueno, acá menciona que conmocionó a los organismos de respuesta, en este caso. Sin embargo, no detalla cuáles son, dónde están ubicados, ni horarios de atención. Es importante que cuando se difundan noticias relacionadas a violencia contra las mujeres, los periódicos realicen una cobertura responsable y brinden información relevante de los organismos a los cuales se puede acudir si se está atravesando este tipo de situación. Sin embargo, en este caso particular no ocurrió. Si bien a partir del año 2017 en adelante, ambos diarios empezaron a publicar respecto a la línea telefónica nacional 144 y La Mañana posteriormente la línea provincial 148, se advirtió una falta de detalle respecto a otros organismos o recursos disponibles. También es importante que los diarios brinden información respecto a la normativa vigente y a los derechos de las mujeres. No obstante, en el análisis realizado se advirtió que la mayoría de las veces lo que hacían los diarios era mencionar leyes nacionales o provinciales, pero no hacían un análisis de los mismos. La excepción fue el diario Río Negro en el año 2017 y 2019 con la ley Brice. En cuanto a los términos o las categorías utilizadas por los diarios, se advirtió, como adelanté, que siempre utilizaron femicidio, no feminicidio. Además, coincidieron en emplear violencia machista y violencia de género como sinónimos, figurando en mayor medida que el término violencia contra las mujeres, lo cual, como señalé, es más específico y denota mayor comprensión, porque para parte de la población puede ser que no entiendan adecuadamente lo que implica violencia de género, o puede dar lugar a confusiones. Bueno. Y en cuanto a las secciones de los diarios, que lo mencioné muy por arriba, en cuanto a los artículos referidos a las movilizaciones, ni una menos, Río Negro se caracterizó por publicarlos en la sección Sociedad, dando cuenta que entienden que son acontecimientos con repercusiones en la comunidad y de interés general. Si bien hubo algunas otras notas que se presentaron en otras secciones como Neuquén, Enfoco, Fin de Semana. En cambio, La Mañana, la mayoría de las veces, publicó las noticias referidas a la marcha en la sección Neuquén o Neuquén Ciudad, lo cual fue cambiando el nombre a lo largo de los años, pero siempre fue la misma. Y se encontraron algunas en la sección La 2, como artículos de opinión o de opinión prestada de otros diarios. En relación a las noticias que describen situaciones de violencia contra las mujeres, ambos diarios las publicaron en la sección policiales, lo cual denota que las incluyen en las narrativas referidas a los delitos comunes. Si bien no hubo grandes cambios en los que respecta a las secciones donde se publicaron los artículos, sí se advirtió una disminución en el espacio que se le asignaba a este tipo de noticias. Es decir, los primeros años ocupaban los artículos y las fotografías 3 o 4 páginas,
Pero luego de la pandemia de COVID, este espacio se redujo, lo cual puede interpretarse como una disminución en las preferencias o en la relevancia que los periódicos le otorgan a esta temática. Por último, este es el último artículo que decidí presentar en esta instancia. Corresponde a La Mañana de Neuquén en el año 2019, publicado en la sección Policiales. El título dice: sufrió 10 años de violencia, hoy es una sobreviviente. Y relata el caso de una mujer que durante muchos años sufrió diversos hechos de violencia de quien era su pareja, los relata con mucho detalle el diario, y a la vez menciona que ella hizo diversas denuncias. Como pueden ver en las imágenes, hay ropa ensangrentada y también hay moretones en el cuerpo de la mujer. Este tipo de noticias puede ser considerada una nota sensacionalista, que es un término periodístico peyorativo para decir que lo que se busca el diario es generar sensaciones, emociones en los y las lectoras, como por ejemplo hartazgo, bronca, indignación, tristeza. Y esto, en vez de buscar generar una respuesta, captar la atención de las y los lectores, en lugar de hacer una cobertura responsable y objetiva de los hechos. De todas maneras, aunque acá no se ve, hubo una parte en la que la editorial explicó lo que se conoce como el ciclo de la violencia y citó a la psicóloga social Ana Mercado. En ese punto se puede considerar que fue algo reflexivo y ahora voy a explicar por qué. De acuerdo con esta profesional, y quedó en el diario, es muy difícil para las mujeres salir del ciclo de la violencia. Y ella mencionó que esto tiene que ver con las creencias que nos transmiten desde que somos pequeños respecto a cómo deben comportarse las mujeres y cómo deben comportarse los hombres. Además, mencionó que no es suficiente la voluntad de la persona para poder salir de este ciclo, sino que también es necesaria que sea acompañada por el grupo familiar y por la ayuda del Estado, la ley de ayuda de responsabilidades y deberes que le competen al Estado. Esto fue útil, dado que en el texto decía que la mujer había regresado en varias oportunidades con esta persona que le estaba lastimando. Muchas veces en la sociedad lo que ocurre es que las personas tienden a culpabilizar a las víctimas en lugar de cuestionar a los agresores. Por eso que el diario en esta oportunidad haya hecho alusión a lo que implica y explicado el ciclo de la violencia, se puede considerar como algo útil y que podría hacer que disminuyan, al menos de quienes lo leen, prejuicios tales como por algo se queda, seguramente le gusta, que la verdad es que muchos los hemos escuchado seguramente. Conclusiones. Primero que nada, construcción colectiva del conocimiento. Reconocer lo que otras autoras y autores han escrito respecto a esta temática me permitió a mí tener una visión más amplia y enriquecedora. El valor del recorrido histórico. Todos sabemos que para comprender nuestro presente es necesario conocer el pasado. En esta investigación se puso de manifiesto que el accionar de los movimientos de mujeres no fueron hechos aislados y sin consecuencias, sino que por el contrario están relacionados con las transformaciones sociales y políticas. Avances legislativos. Estas luchas colectivas lograron que se dictaran tratados internacionales y se sancionaran leyes nacionales y provinciales. Sin embargo, esto no es suficiente. Enfoque integral de la violencia. En líneas con las demandas de Ni Una Menos, se ha destacado la necesidad de un enfoque integral de la violencia de parte de los tres poderes del Estado y de la sociedad. Argentina ha asumido compromisos internacionales y el incumplimiento de sus deberes puede generar responsabilidad internacional. Políticas públicas y coordinación institucional. Se detectaron dos ejes claves necesarios para afrontar esta problemática, que es la implementación de políticas públicas integrales
y coordinación entre los distintos organismos que trabajan en las situaciones de violencia. Esto va para mí y para todos los que trabajamos en esta temática, reflexión crítica sobre quienes trabajamos en la temática, que estamos en un lugar, bien, perdón que me conmueva, estamos en un lugar muy importante, por lo cual yo creo que realmente tenemos que repensarnos y evaluar de qué manera nuestras acciones pueden favorecer o no el recorrido institucional de las mujeres. Medios de comunicación. Bueno, se ha destacado el rol de los medios de comunicación como transmisores y constructores de representaciones sociales. Si bien hubo avances en los últimos años en la cobertura periodística, también se han detectado algunas limitaciones en la forma en que los diarios han representado este tipo de noticias. En muchos casos, como el que vimos al final, se puede ver que las historias de las mujeres han sido mostradas como un espectáculo en el que no se las reconoce como sujetos de derechos, sino como objetos de una narrativa construida alrededor de su tragedia. Además, el hecho de que a veces realicen publicaciones que incluyan categorías propias del feminismo, lo cierto es que esto no implica un abordaje feminista. Si no se contextualiza, si no se las explica adecuadamente, puede dar lugar a interpretaciones superficiales que no cuestionan realmente por qué ocurren los femicidios y por qué siguen existiendo estos casos de violencia. En cuanto a la incorporación, como decía, de la línea 144 y 148, es un avance, pero hay limitaciones porque no se da información respecto a otros recursos disponibles. De la misma manera, el tratamiento de las leyes ha tenido un enfoque limitado y no se ha explicado los derechos de las mujeres, siendo que es una buena posibilidad para que ellas conozcan sus derechos. Y además, por último, en algunas secciones de los periódicos, principalmente La Mañana, se detectó estereotipos de género, como en el caso de la sección farándula, donde las mujeres fueron mostradas como objetos de deseo sexual, cosificándolas y reproduciendo estereotipos referidos a un modelo hegemónico de belleza. Esto implica, si bien estos estereotipos no fueron encontrados en las páginas dedicadas a Ni Una Menos, los periódicos deben hacer un abordaje responsable en todas las secciones. Entonces, hay una contradicción, dado que por un lado se visibiliza la lucha de las mujeres y por el otro se siguen perpetuando representaciones sexistas. En resumen, si bien hubo avances, aún, en mi opinión, se tratan de discursos fragmentados, superficiales y en muchos casos patriarcales. Respecto al tratamiento de las estadísticas de femicidios, uno de los interrogantes en la investigación fue qué tipo de estadísticas presentan los diarios y si hacen o no un análisis de las mismas. En algunos casos, los diarios presentaron cifras estadísticas, pero no indicaron cuál era la fuente de las mismas, lo cual puede dar lugar a dudas sobre su veracidad, teniendo en cuenta que también en la misma fecha se detectó que las cifras de los dos diarios no coincidían entre sí. Asimismo, se advirtió que los diarios lo presentaban como información complementaria a las noticias principales, sin analizar o contextualizar estas cifras. Este es un cuadro que refleja que a lo largo de los años, más allá de los esfuerzos, los casos de femicidio han aumentado en lugar de disminuir. Si se compara el año 2015, cuando fue la primera movilización, al año 2023, en el país hubo 235 femicidios y en el 2023 250, mientras que en la provincia de Neuquén se registraron 5 casos en el 2015 y en el 2023 se registraron 8 casos. Esto nos lleva a pensar
o a reflexionar qué más resta por hacer cuando no se advierten cambios reales en la sociedad. Para finalizar, si debo decir las limitaciones que encontré en el desarrollo de la investigación, por un lado, fue difícil encontrar bibliografía específica respecto a Ni Una Menos, porque aún es un tema reciente. Y por el otro lado, si bien hice análisis de contenido, no soy experta en análisis crítico del discurso, por lo cual tuve que buscar y leer bibliografía específica del tema. Y en cuanto a nuevas líneas de investigación, me parece interesante evaluar, indagar de qué manera las demandas de Ni Una Menos han influido en la formulación o en la modificación de políticas públicas a nivel provincial, así como también sería interesante ampliar el análisis a otros medios de comunicación, como el noticiero televisivo Noticias 7, que es el más visto de Alto Valle. Y con esto termino y les agradezco por escucharme. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a sacar esto si nos ven. Bueno, Graciela, Ana Nora, Alejandra que está acá, las invitamos en este momento a hacer preguntas, comentarios, sugerencias. Y bueno, y después vos podés también contestar, aclarar, etc. Así que, si te parece, ¿querés arrancar? Bueno, buenos días a mis colegas juradas. ¿Querés ponerte acá? Sí, ellas te ven, así me ven. Sí. Hola, buen día. El cuarto de cartel para... No, en realidad es un comentario muy breve sobre lo que acabamos de escuchar y sobre la tesis que hemos compartido la lectura. Para mí fue un honor que me convocaran a evaluar esta tesis, especialmente porque es una tesis ambiciosa, que recoge el desafío de trabajar interdisciplinariamente en una investigación de largo alcance, ¿no? Realmente enfocaste con una metodología adecuada, muy precisa, muy rigurosa en todo tu planteo que se lee en la tesis, aspectos que son centrales, coyunturales, especialmente en los días que corren, ¿no? Enfocás la historia, las leyes, la prensa, con lo cual enfocás esa construcción de memoria colectiva que también se hace a través de los movimientos. Hiciste tu recorrido de lectura acerca de cómo había sido ese Ni Una Menos, como bien dijiste, se está todavía estudiando, con lo cual haces el aporte, contribuís a la producción de conocimiento en ese sentido, pero también te detenés en las leyes, cómo se han ido modificando y cómo sería esperable que se modificaran, y en ese desafío que vos muy bien señalaste, que es cómo el discurso de la prensa y de los medios construyen realidad, ¿no? En ese ida y vuelta de la realidad a la construcción de discursos. Yo te había hecho algunas observaciones y un poco me había quedado con ganas de que te explayaras más en lo que es el análisis del discurso, que realmente es una disciplina, es una técnica así compleja que requiere muchos conocimientos que son específicamente de la lingüística y del análisis del discurso, con lo cual es doble mérito. Y la verdad que con las explicaciones que añadiste en esta exposición yo quedé más que satisfecha, hiciste una defensa clara, sintética, dinámica y al menos en lo que a mis observaciones respecta, yo quedo totalmente satisfecha con lo que has expuesto. Así que le cedo la palabra a mis colegas del jurado.
Que no pueden ver la cara Ah, de cerca, no, ¿viste? y Porque de estábamos cerca muy no. lejos, pero ahí te mira, o no te dan de mirar. No, sí, tenés que mirar para allá que ya te ven. Bueno, Ana Nora, Graciela, no sé si... ¿Quién quiere seguir? Graciela, ¿querés seguir vos o querés que siga yo? Seguí, Ana, seguí nomás. Bueno, dale. No hay forma de que podamos ver un poco más las caras. A mí me perturba no poder verlas. O me puedo ponerme ahí, No capaz. quise molestarla a la tesista en el momento que estaba haciendo su exposición. ¿Cómo podemos? Acá hay. Ahora sí. Ah, ahora sí. Ahora sí. Vos Mucho sabés que me mejor. estaba perturbando mucho escuchar tu Está voz y muy no lejos. poder verte. Bueno, muchas Tal cual. gracias y felicitaciones. Ahora, le dejo la palabra a Ana y yo después hago un par de comentarios nada más. ¿Querés, Ana, o querés que siga yo? Sí, dale, sí, sí, cómo no, ningún problema. Bueno, yo voy a retomar algunas cosas de mis comentarios en el dictamen. En primer lugar, digamos, antes de entrar en el vivo, muchísimas gracias por la exposición y por demostrarnos en cada instante tu compromiso con el tema y tu interés, no solo en la obtención de un título, sino en mejorarte cada día para lo que es tu tarea, que sabemos muy bien que es muy ingrata, muy compleja, y ni hablar en estos momentos donde la situación es aún mucho más difícil. Así que en principio, felicitaciones por estar ahí y por estar desde ese lugar. Volviendo al tema en particular, bueno, cumplimentaba todos los requisitos, el trabajo solicitado. Yo quería leer, si no les molesta, las observaciones que realicé, más que nada porque me parece interesante como aprendizaje y la maestría significa eso, significaba transformarse en maestro, por lo cual toda reflexión acerca de cómo mejorar la mirada y el propio conocimiento creo que son de utilidad, ¿no? Entonces, por supuesto, los insumos que has utilizado son muy ricos y muy relevantes y es muy interesante esto de poner en línea lo que tiene que ver con el movimiento y lo que reflejan los medios de comunicación, ¿no? Y esto es muy importante. Y los materiales que utilizas dan esta base sólida para poder afrontarlo, ¿no? Eh, el análisis del material de prensa que vos realizás con mucho detalle, creo que es un gran potencial también para hacer más cosas, ¿no? Pero esto sucede siempre, porque en realidad, digamos, es muy abarcativo tu tema, ¿sí? O sea, estás trabajando no solo lo que tiene que ver con el armado, digamos, todos los eventos que sucedieron, sino también lo que tiene que ver con la prensa y su forma de reflejarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, qué sé yo, bueno, un poco ya lo señaló Alejandra recién sobre el tema del análisis del discurso, que es una materia complejísima, ¿sí? Que es un tipo de análisis sumamente complejo, y por consiguiente está bueno que vos te hayas animado y lo hayas hecho, más que sos abogada, es decir, que no tenés tampoco los instrumentos del lado del grado para poder afrontarlo, así que bravo por todo esto es muy importante. Y digamos, es muy interesante esto como los medios legitiman discursos y grupos que tienen, obviamente, influencia, ¿no? Creo que la jerarquización y la organización de los relatos, y ya no solo pensando en el análisis del discurso, sino también en el análisis del contenido, es una información muy rica, que vos de alguna manera planteás en tu trabajo, pero solamente, digamos, la comentás. En cambio, creo que para un futuro trabajo,
porque yo creo que siempre que uno se afronta en estas situaciones de realizar un posgrado, uno siempre después quiere más. Es decir, uno quiere seguir trabajando y yo creo que es una línea muy interesante la que estás afrontando y que yo recomendaría que continuaras en esto para tus futuros estudios, digamos, donde el analizar no solo qué dice la prensa, sino dónde lo coloca, a partir de qué momentos, porque el medio de comunicación, todo tiene un significado, ¿no? Desde su tapa a su contratapa. Entonces también esto que vos comentás sobre dónde se encuentra, etcétera, bueno, me parece que abre cosas muy interesantes para pensar, ¿no? Sobre el tema de las estadísticas, es cierto que como vos planteás en tu presentación que hablaste recién, estás hablando de las estadísticas y cómo los medios los reflejan. Este es un problema que no es solo en el caso de los femicidios. En general, lamentablemente, el periodismo trabaja con muchísima ligereza toda la cuestión que tiene que ver con los datos, con su proveniencia, con la metodología a la cual responden y todo lo demás. Em, y por ejemplo, en este cuadro que vos mostraste sobre cómo aumentaron los femicidios entre el 2015 y el 2023, a ver, ahí hay dos lecturas, ¿no? Una es, como vos decís, el aumento de los casos, y ese aumento de los casos puede ser que sean aumento de casos o aumento de registro de casos, porque muchas veces sucede que cuando hay conciencia sobre un fenómeno, también empieza a ser catalogado, o están más atentos quienes tienen que dedicarse al registro, no tanto la gente de estadística, sino quien pasa la información para el registro, está más atento. Sí, es muy impresionante que en Neuquén aumenta el 60% cuando a nivel nacional aumenta el 6%. Entonces digo, ante esta cosa, ¿no? Bueno, también, bueno, quizás los medios ayudaron también en Neuquén para que se registre más. No sé si hubo más casos realmente o simplemente que el tiempo implica esto. Em, a ver, bueno, esto que dije antes, ¿no? Como abarca muchos objetivos variados e importantes, obviamente vos tenés que priorizar ciertas cosas en tu trabajo en lugar de otras, pero yo quiero destacar la relevancia académica y social de lo que vos has hecho, y que esto me parece muy interesante, muy valorado, y por supuesto esta reflexión crítica a la que yo te invito tiene ese objetivo, el de pensar cómo seguir trabajando en esta puerta que abriste. ¿Eh? Vos como abogada abriste una puerta, ¿no? Y que esto estoy segura que te ha generado muchísimas cosas que tuviste que dejar de lado porque tenías que cerrar, porque tenías que terminar, porque uno siempre va encontrando más cosas y de mayor interés. Pero bueno, abre un montón de ventanas que te agradezco mucho desde mi punto de vista que lo hayas hecho. Gracias. Graciela, ¿seguís vos? Sí, 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 me estaba esperando que me dieran la palabra. Buenos días a todas. Es un placer estar de nuevo ahí, de alguna manera, aunque no sea presencial. Miraba el aula con cariño, porque ahí dicté un par de cursos y fueron experiencias muy, muy importantes para mí. Creo que más para mí que para los estudiantes. Por lo tanto, tengo un recuerdo hermoso y sobre todo, Sole, todo tu compañía, tu apoyo de siempre también contribuyó a ese recuerdo. Y les agradezco mucho la invitación y quiero felicitar a las colegas por sus contribuciones en el dictamen, que a mí también me enriquecieron un montón, me parecieron tan buenas, buscaron algunos aspectos que yo no había tenido en cuenta, lo cual es fantástico. Y a Nélida, la prestidigitadora detrás en bambalinas,
que me parece que ha tenido por ahí una importancia muy importante, bueno, importancia no, que ha tenido una importancia no sé si estoy equivocada, pero en algo que noté en esta tesis diferente a otras, que es un recorrido histórico eh, muy, muy respetuoso de distintas corrientes, distintos movimientos, distintas líneas, de alguien que no se para con lo que es muy frecuente en las tesis actuales, como que la película empezó hoy cuando esa persona eligió el tema. Y muchas veces sus directoras, generalmente son mujeres, no caen en la cuenta de que están contando e interpretando una historia que por lo menos para recortar, si tomamos los 60, son unas cuantas décadas. Y lo que yo noté en el registro que hiciste y en las comparaciones que hiciste es esta mirada atenta a las diferencias de situaciones que son por ahí muchas más de las que vos pudiste registrar, pero no había, es una tesis de maestría que tiene además un número determinado de páginas. Yo no, a mí particularmente no me gusta la metáfora de las olas, porque no sé si realmente una metáfora tomada del mundo natural puede captar lo social, eso es toda una discusión. Hay autores que consideran que esas metáforas son engañosas y hay otros autores, incluso epistemólogos, que las defienden. A mí no me gustan, primero porque son muy estereotipadas y porque dejan flotando la idea de a dónde fueron esas olas. Las olas van y vienen, entonces tienen un reflujo y tienen una composición, siempre la ola trae cosas nuevas y no termina la metáfora de la ola para mí para hacer lo que puede captar esta sedimentación de los movimientos y cómo hay temas que están siempre presentes. El tema de la violencia contra las mujeres, yo tomé un curso de posgrado en Canadá en 1990. Y uno de los temas centrales era la violencia contra las mujeres. Por supuesto que tenía un sesgo en esa época para todo lo que fuera el desarrollo, el involucramiento de las mujeres en el desarrollo, etcétera, etcétera, pero le daba muchísima importancia a este tema. O sea que no es un tema nuevo, y si yo estaba leyendo en ese momento bibliografía, es porque esa bibliografía se había escrito en los 80. Muchas veces nos olvidamos, y por eso me gustó tu enfoque, de tener en cuenta, no quiero usar la palabra rescatar ni recuperar, entonces estoy haciendo un esfuerzo, tener en cuenta las producciones que se han hecho en ese tema. ¿Y sabes por qué? Sobre todo, porque son re importantes también para ver otro costado de la violencia contra las mujeres, que es el famoso tema de que para muchos hacedores de políticas y muchas que asesoran a los hacedores de políticas cuando se podía, es el tema de pensar que los refugios solucionan algo. Y eso en los 60 se estaban pensando formas alternativas, no se hablaba de refugios, como se habló durante los 90 y los 2000 y todo, que cada plan con respecto a la violencia contra las mujeres tenía que tener un refugio. A cosas ridículas, como por ejemplo que en un plan se pusiera un refugio por provincia. Me pareció una cosa genial. Digo, ¿dónde ponen un refugio en la provincia de Buenos Aires? Si tienen la obligación de poner por lo menos uno, ¿dónde lo ponen en la provincia de Buenos Aires? Vos que, Ana, trabajás en Luján, imagínate. O sea, un montón de cosas que no responden en la realidad y que no son los que estaban pensando las feministas
en los 60 y en los 70 que daban respuestas desde el movimiento y desde lo colectivo a la violencia contra las mujeres que sufríamos todas. O sea, no es que se inventó la violencia contra las mujeres en un determinado momento. Cuando se inventó de una manera el colectivo feminista, eran un grupo de mujeres de clase media que se reunían para hablar de lo que les molestaba. Y que iba desde los calzones sucios del marido hasta la división no adecuada, la distribución sexista de las tareas domésticas y en lo público. O sea, hay todo un largo recorrido que es bueno leer a esos autores porque nos enriquece mucho. Yo creo que esto que vos hiciste, acotado y respetuoso, a mí me disparó todas esas memorias y te lo agradezco un montón. En cuanto al análisis de discurso, te metiste en un temazo, como todas te han observado y muy bien, y saliste airosa, lo cual es fantástico, porque le encontraste una beta que es el análisis crítico del discurso que te permitió acotar, porque si nosotros hablamos de discurso, toda práctica social es discurso, no solamente el habla o la escritura. O sea, ahí estamos en problemas, pero ahí también depende de cuál es la teoría que uno está siguiendo. Si vos seguís el análisis crítico de discurso, lo acotaste, perfecto. Si vos te ibas para el lado de una definición mucho más amplia, como es de la teoría de la hegemonía y la teoría del discurso, ahí hay otro tipo de dificultades. Con lo cual, para seguir tu trabajo, creo que todas estamos de acuerdo en estimularte para que lo sigas y por ahí revisar un poco las otras teorías para ver qué te sirven de esas teorías para incorporarlas. Después, con respecto al análisis que hiciste, es cierto, yo me quedé con ganas, porque vos agregás como unas oraciones en itálicas, en cursiva, muy, muy acotadas también, lo que da lugar a que esto se pueda, como dice Ana, continuarlo. Y después lo retomas muy bien en tus conclusiones al final. Mostrás muy bien las contradicciones de estos periódicos entre querer mostrar la marcha y caer en su propia trampa, que es la trampa machista, cuando está la contradicción con mostrar el basta de la tapa, pero después seguir hablando de neuquinos. Eso es una perlita. Y esto me remite a otra cosa. Hay una socióloga turca, Rossi Candigliotti, que habla del gatopardismo. Ustedes se acuerdan que el gatopardismo, bueno, el gato pardo es un libro, una novela, que describe cómo en un sector social aristocrático en el sur de Italia se dan cuenta que para seguir manteniendo, te estoy haciendo una versión berreta del libro, para seguir manteniendo poder, era necesario cambiar algo para que nada cambie. No sé si les resulta conocido eso. Y yo sigo sospechando que desde la lucha de las mujeres por el aborto, que lleva mucho más años que Ni Una Menos, y las marchas de las mujeres y del 8 de marzo han sido multitudinarias mucho antes del Ni Una Menos, y el planteo por el aborto también precede al Ni Una Menos, pero fermentó, todo eso permitió fermentar algunas cosas. Hay quizás todo eso, quizás no, todo eso favoreció que haya que tomar partido o ponerse del lado de
qué mal que le hagan esto a las mujeres, vamos a la marcha, sí, porque es una barbaridad, che, prepárame la comida que llego a tal hora, o cosas por el estilo que yo lo he encontrado en mis trabajos de campo. Por ahí un discurso y ciertas prácticas contradictorias dentro de los mismos sujetos para hacer esto, para que algo, cambiar algo para que en nada cambie. Y creo que ahora, en estos años en que va a haber tanta censura, son años en los cuales podemos ver si los cambios que se dieron se profundizan o no. Ya estamos en problemas con el lenguaje inclusivo, por ejemplo. Y podemos estar en problemas con otras prácticas que ahora las personas que las aceptaron porque no les quedaba más remedio, ahora vuelven, no es que cambian, vuelven a lo que tenían, vuelven a eso, cambiar para que nada cambie, bueno, vuelven a que nada cambie. Yo estoy expectante a ver, porque estos son sentidos, sentimientos, percepciones que están jugando todo el tiempo de una manera u la otra y no sabemos cómo se van, para qué lado van a ir. Cuando nosotras estábamos estudiando Ni Una Menos, lo que nos planteábamos era, sí, como estaba centrado en la violencia contra las mujeres y pedían políticas públicas, desde la teoría de la hegemonía nos pensábamos si eso iba a entrar en la cajita de un significante flotante dentro de esa teoría, pero que se iba a absorber en forma diferencial, vertical, porque era una demanda al Estado, o iba a entrar de otra manera, como entró el derecho al aborto, que absorbió absolutamente todas las demandas. Eso era una pregunta, no sabíamos para qué lado se iba a disparar, porque si estaba el cartelito del Ni Una Menos en la parroquia y no estaba el del aborto, quería decir que había demandas feministas que entraban en un sector social tradicional y había otras demandas feministas que no entraban. Y la prueba fue las dos plazas, tanto en 2018 como en 2020. La plaza dividida por la mitad, que algunos periodistas junto con otros hechos sociales consideraron grieta, cuando en realidad es conflicto y lucha hegemónica y contrahegemónica. Por eso me parece, todo esto son disparadores que aparecen a partir de tu tesis y por eso los reflexiono y está muy bien armado todo lo que vos presentaste, muy bien el marco teórico, muy bien la legislación. Eso me parece de un rigor impresionante. Y para terminar, una pregunta, porque vos estás en el centro de la tormenta en Junín de los Andes. ¿Cuánto de lo que vos investigaste podrías aplicar en tu trabajo? Hablo para allá. A mí me parece... ahí, así que no hay problema, y te está tomando bien el micrófono. Ah, bueno, perfecto. A mí me pareció súper útil y también creo que fue por eso que me conmoví un poco, porque siento esto, de que hay avances todo el tiempo, hay avances legislativos, si bien con el contexto actual puede ser que haya retrocesos, como vos decís, pero queda mucho por hacer todavía. Y también veo fallas que tenemos nosotros como operadores judiciales o dificultades en esto del recorrido de las mujeres cuando no siempre podemos coordinar bien con otros organismos y las mujeres tienen que repetir sus historias y ser revictimizadas, o actualmente se nota mucho en Junín la falta de políticas públicas, que no hay programas de acompañamiento, que los trabajadores de la autoridad de aplicación están precarizados y todo esto que tiene que ver con deberes del Estado termina afectando a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia.
Sí, pues yo no, cuando expusiste eso, en el momento de que estabas exponiendo la última parte, me pareció que había otro registro en tu voz, pero no te podía ver. Entonces me quedé con esa duda. Bueno, y es exactamente lo que a mí me han contado otra operadora que trabaja en San Martín de los Andes con respecto a las dificultades que tienen en el trabajo. Por eso me pareció bárbaro que introdujeras, no lo hiciste a propósito, pero que pudieras manifestar tus emociones en la defensa de la tesis, porque le da otra entidad y otro compromiso a lo que estás diciendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, Ana Nora, Graciela, Alex, Nélida, directora de la tesis. ¿Quiere decir unas palabras? ¿Quieres sentarte acá si te ven ellas? Acá a mi lado. Claro, aquí las ven ahí. Sí. Hola. Hola, Hola a todos. Hola, Nélida. ¿cómo estás? Bien. Bueno, me alegro mucho estar aquí en este momento con colegas que nos conocemos de hace mucho, Alejandra, Graciela y Ana Nora. Ha sido un gusto para mí estar acompañando a esta investigación que hizo Avelina y que realmente es conmovedora, porque leer todos estos 54 periódicos lleva a que, bueno, uno diga, basta ya, que esta sociedad, cómo está estructurada y de qué manera se puede cambiar esta situación. Y bueno, vemos en estos días que hay de parte del gobierno un negacionismo del femicidio. Ha dicho que el femicidio es igual a los asesinatos entre varones. Es una barbaridad. Y entonces acá nos tenemos que poner a reflexionar bien cuál es el papel que tenemos que encarar las mujeres en esta situación, en esta coyuntura que es y va a ser muy problemática. Y justamente estas movilizaciones que en la historia han sido masivas, yo creo que ahora no solamente debe ser una cuestión de número, sino tiene que ser una cuestión de consignas muy precisas e interpelar al Estado, porque como bien dice la tesis, el Estado es el que tiene que responsabilizarse, no solo con leyes, sino con acciones concretas. Entonces, bueno, una satisfacción enorme y gracias por las palabras que las tres jurados dijeron. Bueno, vamos ahora a la otra etapa. Ahora otra etapa, vamos a pasar ahora al momento de debate de las juradas y la elaboración del dictamen. Bueno, no quiero dejar de felicitar en primer término a Adelina, porque bueno, claramente, como han dicho las juradas, tu tesis va a aportar profundamente al campo y seguramente redundará también en tu trabajo, ¿no? En el campo de tu profesión. Agradecer profundamente a la directora, que nos acompañan y son pilares fundamentales para que las tesis no solo se hagan muy buenas tesis, sino que además lleguen a término, y a las juradas porque han hecho una lectura súper minuciosa, súper atenta, que bueno, no solo sirve para estas instancias en las que vos ahora estás terminando y vas a festejar, sino también para pensarnos como siguiendo en este camino, como decían antes Graciela y Ana Nora, bueno, siguiendo en el camino de
investigar, pensar, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, agradecer y también familia, colegas de la maestría que están acá presentes escuchando. Así que, bueno, desde ya, muchas gracias. Pasamos ahora al otro momento y luego leemos el dictamen. ¿Vos te querés quedar ahí?